Como cada miércoles, los recibimos con gusto en su programa Creer, Crear y Transformar en Cristo. Un programa donde te encontrarás con temas de actualidad e interés general. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a su programa Creer, Crear y Transformar en Cristo. Hoy, miércoles 8 de marzo. Estamos muy contentos de poder estar transmitiendo para ustedes desde la diócesis de Cuautitlán. Les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Mónica Rubalcaba y me acompaña José Ángel Alarcóncos, y como bien ya lo mencionaba Moni, sean ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Creer, Crear y Transformar en Cristo. Este día pues ya con varias semanas, ¿no? Con este calor que se ha estado sintiendo. Recuerden mantenerse hidratados, tomen mucha agua y usen bloqueador solar, protéjanse de los rayos del sol. Moni. Así es, y pues bueno, estamos muy contentos de poder estar con ustedes esta nueva semana, agradeciendo por supuesto a Patti que nos está ayudando en los controles. Así es, y el tema de hoy pues hablaremos sobre la venganza. ¿Qué es lo que ocurre a nivel psicológico, a nivel emocional con esta palabra, con esta idea, con esta situación que desafortunadamente pareciera que últimamente en estos años, en estos tiempos, ha tomado validez? Hay gente que pues lo ve como algo normal, ¿no? Incluso el tomar venganza, el tomar revancha. Y justo sobre eso hablaremos el día de hoy, en esta cuaresma, para tomar conciencia de tal vez tenemos esta actitud, este comportamiento que nos aleja, por supuesto, de Dios, que nos acerca al pecado, y la idea pues no es esa, ¿no? Precisamente en en este tiempo de cuaresma, acercarnos a Dios, y en esta construcción en el día a día del ser mismo. ¿Oni? Así es, porque incluso, ¿sabes, Ángel? Amigos, bueno, yo en lo personal, ustedes saben, yo trabajo con pequeños y lo veo hasta con ellos. ¿Y por qué le dijiste? ¿Por qué es que él me dijo? ¿Y por qué hiciste esto? ¿Por qué él me hizo primero? Entonces creo que desde pequeñitos podemos comenzar con este cambio, ¿no? Con esta reestructura de chip. Sí. Aunque desafortunadamente también es algo que se ve en consulta, ¿no? Los papás son quienes incentivan esta respuesta, el de si te hicieron tú haz el doble, ya te hicieron tú regrésalo. No buscan el reparar el daño, sino hacer más daño. O sea, ¿qué está pasando con esta tendencia en esta sociedad a no reparar el daño, no reponer, no dejar pasar las cosas, sino al contrario, buscar hacer más daño? Así es. Entonces, por eso vemos la importancia del tema de hoy. Sí, y recuerden, dudas, preguntas, comentarios o opiniones, con toda confianza, con todo gusto, nos lo pueden hacer llegar aquí a la página de Facebook de nuestra diócesis de Cuautitlán, Radio San Juan Diego. Así es, y entonces, Ángel, cuéntanos, ¿por qué se castiga por sus obras malas a los malos? En algún momento todos hemos tenido la necesidad de vengarnos, ¿no? Tal vez esa es la apreciación de un daño que alguien ha causado en algún momento de nuestra vida. El típico ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Todos lo hemos escuchado, y pareciera que esto tiene mucho sentido, pero bueno, por supuesto lo vamos a ver, vamos a ir descubriendo que para nada es así. Así es, y es que pues se habla de la venganza en general, ¿no? Podemos empezar desde aquella que se pone en defensa del honor, o a la que de plano es una venganza porque nos queremos desquitar. Y pues esta clase de honra, por así llamarlo, pues siempre va a ser vana,
¿Por qué? Porque nosotros cuando se practica la maldad, pues sabemos que no estamos bien vistos ante los ojos de Dios. Y lo que es muy especialmente en este caso es que cuando nosotros lo que estamos haciendo es provocar una maldad o haciéndole mal a otro, lo que estamos haciendo es hacernos mal a nosotros mismos. Y pues pagar con un nuevo mal no siempre es la mejor idea, es más, nunca es la mejor idea, porque lo que estamos haciendo es duplicar ese mal. Y generalmente estas cuestiones vienen de errores, nacen de errores. ¿Y qué pasa cuando buscamos la venganza? Pues la venganza resulta en otro error. Y no puedes estar en esta seguidilla de errores, ¿no? Intentar cerrar un hoyo abriendo otro hoyo, y después vas a tener este agujero pues más grande, y vas a querer cerrarlo con otro agujero todavía más grande. Pues hasta dónde vamos a parar, ¿no? Diría el Buki en su sabiduría. Y pues sí, o sea, la idea no es corregir esto o intentar corregir con otro error. De manera errónea se puede llegar a pensar de esa forma, ¿no? Entonces hay que tener mucha atención. Moni. Así es, y es que a veces, Ángel, amigos, pues la venganza nos da esa falsa sensación de que algo pasó y que ya hicimos justicia, pero en realidad lo único que estamos haciendo es hacerle daño a otra persona. ¿Y cuál es el único fin? Pues sentirnos o disminuir ese sufrimiento que en ese momento estamos sintiendo. Sí, insisto, es algo que se escucha bastante, ¿no? Como si el hacerle daño a alguien más o a la persona que nos hizo ese daño, como si con eso fuéramos a reparar o a reponer, ¿no? Y por supuesto que eso no es así, al contrario, solo te deja un vacío mucho más presente, mucho más grande, que a la larga tendrá la necesidad también de ser sanado. O sea, vamos de error en error. La idea, la propuesta, por supuesto, no es eso. A pesar de que todo el mundo pasa por esa etapa, pues de fantasía, ¿no? En algún momento son muy pocos los que terminan el proceso de la venganza de manera práctica, ¿no? De manera real, ya que la ira va disminuyendo y entra en juego la razón. Nuestra capacidad de empatizar con el otro, y nuestro control de estos impulsos que nos hablan de ejecutar esta agresión vengativa. Tal vez en un principio personas que pueden llegar a ser reaccionarias, pueden tener esta respuesta: me hiciste, pues inmediatamente te hago. ¿Qué es lo que pasa después? Que viene la asimilación, viene la toma en cuenta, el entrar en razón de qué pasó y qué hice después. ¿Y qué pasa? Pues que en ocasiones uno siente demasiada culpa por haber respondido de esa manera y aplicado la venganza antes de haber permitido entrar en juego a la razón. Moni. Así es que muchas veces esta agresión o este querer devolver lo que nos hicieron, pues no siempre lo pensamos, ¿verdad? Simplemente es como dices, bien, en ese momento te sentiste agredido y pues lo único que quieres es satisfacer ese deseo de regresarla. Pero nos tenemos que poner a pensar muy bien en cuál va a ser a largo plazo y a corto plazo la consecuencia que tú vas a tener por tener esa reacción. Entonces, no tenemos que ser tan impulsivos. Yo sé que a veces nos gana la ira, nos gana el coraje, nos sentimos tan agobiados que lo que buscas es ese sentirte bien en ese momento, pero en realidad cuando te pones a pensar las cosas no es así. Entonces tenemos que pensar un poquito más con cabeza fría y no dejarnos llevar por el momento. Eso, y principalmente pensar, razonar, que a final de cuentas pues es también la diferencia que tenemos con las bestias, el razonamiento. Los animales no razonan y responden de manera instintiva. El humano tiene esta bendición, esta capacidad, y debe ponerla en práctica. ¿Qué pasa, no, con la persona que ha estado X años encerrado en la cárcel, 10, 20, 30 años, y que pasa todos estos años planeando cómo hacer daño a la persona?
que provocó pues que lo encerrara, ¿no? O al hombre o a la mujer que pues le hace daño a su pareja por descubrir una infidelidad. Y esos son actos totalmente de venganza, ¿no? Y sobre todo por la construcción imaginaria, lo que uno pueda pensar, imaginar de lo que ha estado ocurriendo, ¿no? Y es donde se apodera de la persona la ira y pierde la capacidad de razonamiento, pero ¿a qué costo? ¿Qué pasa en este ejemplo? ¿No? Encuentras a tu pareja con alguien más, te gana el impulso y te vas a los golpes, te gana el impulso, incluso puedes llegar a hacer daño o pues a algo más grave todavía, ¿no? ¿Y para qué? ¿No? O sea, cuántas personas están encerradas, hospitalizadas o incluso pues ya muertas por un acto de venganza. Entonces puede tener un costo demasiado alto. Por eso la importancia de tomar en cuenta, tomar este tema, Moni. Así es, y mi comentario va a sonar un poco vano, ¿no? Pero justo hay un artista, Pablo Lyle, me parece, que eso fue lo que le pasó, iba en su carro, alguien se le metió, el señor de enfrente le reclamó, él se enoja, se baja, lo golpea, y por el golpe esta persona muere, y está ahorita en la cárcel, ¿no? Entonces imagínense, es justo eso, el no pensar que puede pasar más allá, y ser totalmente reaccionarios, permitir que nuestras emociones de ese momento nos ganen, nos puede llevar a una consecuencia realmente fatal para nosotros mismos. Sí, entonces vamos a darle más peso a la razón para no llegar a este extremo de consumar la venganza. En todo el proceso están involucradas muchas emociones. La primera de todas, el dolor. La venganza siempre va a venir a causa de sufrir un daño provocado por ¿qué? Pues por otra persona. La segunda es la ira hacia esa persona que ha infligido el daño. Además, Moni, amigos que nos acompañan, esta acción está muy marcada porque tiene un objetivo claro, definido y obvio. ¿Y cuál es este objetivo? Pues infligir en la otra persona el mismo sufrimiento que nos ha llegado a causar. Entonces, pues bueno, eso ya también es una acción deliberada, que tal vez no está razonada, pero que está ahí y que puede tener consecuencias pues totalmente nefastas. Y pues no lleguemos a ese extremo, es de lo que estamos abordando aquí en este programa. Moni. Así es, y es que creemos que a veces cuando castigamos a los malos, ¿no? Todo esto nos va a hacer sentir mejor, nos va a reparar el daño porque ya nos desquitamos, va a calmar estas emociones de desagrado que sentimos ante la persona que nos lastimó. Pero ponte a pensar, y en realidad es totalmente lo opuesto. A través de la violencia, lo sabemos, es muy difícil reparar el daño. Siempre la forma real y la forma sana de hacerlo es a través de la justicia, que es algo totalmente diferente. Y que además esto de la justicia puede ser de forma legal o puede ser de forma como consecuencia, ¿no? Porque siempre hemos hablado de esto, que cuando tú haces algo siempre va a haber una consecuencia, y esa consecuencia pues solamente va a ser para nosotros. Hay consecuencias buenas, consecuencias malas, pero siempre van a ser para nosotros, y ahí es en donde vamos a encontrar la justicia. Aunado a que debemos recordar que Jesús siempre nos exigió a sus discípulos presentar la otra mejilla y amar a nuestros enemigos. Entonces, sí o sí, tenemos que seguir su ejemplo. Sí, y ahí está, ¿no? También esta cuestión, el tratar de estar bien, buscar esa fortaleza buscar esa paz, esa fortaleza en el momento en el que nos han hecho algún daño. Es ahí donde está la verdadera fortaleza que viene de Dios. El perdonar, el saber dejar pasar las ofensas, y pues también yendo un poco más allá, el ser selectivo, ¿no? El elegir bien tus batallas, saber elegir tus peleas y en qué momento dejar fluir a la razón, dejar aplicar a la razón, porque de lo contrario solo estaríamos en totalmente expuestos a situaciones totalmente contrarias. Como bien menciona Moni este ejemplo, ¿no? El actor, un accidente de tránsito, se molesta, lo golpean, él golpea, el señor al que golpea se tropieza, se cae hacia atrás, se golpea en la cabeza, pues ahí quedó, ¿no? Por un acto pues totalmente irracional, que pues le ha costado mucho dinero y que le ha costado la libertad. Por supuesto,
no caigamos en ese extremo. Y hemos hablado en este programa del perdón, ¿no? Y que perdonar no es dejar que nos hagan cualquier cosa, es simplemente como tú dices, ¿no? Elegir nuestras batallas, saber qué sí te afecta y qué no te afecta. A veces también las emociones nos ganan y permitimos que cosas que no nos tienen que afectar nos afecten. Pero ya cuando lo tomas con calma, cuando te das tu tiempo y cuando lo piensas bien, pues te das cuenta. Y es eso, elegir, ser selectivos. El saber elegir y el perdonar también va implícito el saber poner límites. No me gusta que te acerques, pues bueno, pongo límites. No me gusta cómo hablas de mí, pongo límites. Poniendo límites también vamos a ahorrarnos demasiados problemas. Ya nos hicieron daño, ya nos causaron problemas, ya nos causaron dolor. Pues bueno, aprendamos a racionalizar ese dolor, aprendamos a darle un sentido a esa experiencia y también aprendamos a perdonar para que no sea una carga, que no sea esa piedra que traemos cargando en la mochila, que no nos deja caminar de manera fluida, que no nos deja desarrollarnos, que no nos deja crecer. Son opciones, son decisiones y hay que saber decidir cuándo dejarlo pasar. No dejarlo pasar no es decir que luego te vengas, ¿no? La idea es precisamente lo que mencionaba Moni hace unos minutos, a buscar la justicia, no por propia mano, sino justicia de acuerdo a las normas, a las leyes, a los reglamentos que son validados por nuestras autoridades civiles. Moni. Así es. Son 11:21. Vamos a nuestra primera pausa. Esta pausa hemos regresado y pues programas con temáticas muy importantes y muy variadas, ¿no? Me llamó la atención esta de las dudas del católico. Es posible que asistamos, que podamos ir a participar de otros ritos. Pues bueno, más esta respuesta y otras más pues el próximo viernes con el padre Fray Luis Amado, para que estén al pendiente. Entonces pues bueno, ahí todas las dudas un especialista nos podrá dar respuesta. Muchas gracias por seguir con nosotros. Vamos a dar salida a algunos comentarios, algunos saludos. Después de la siguiente pausita vamos a leer los que puedan ir llegando para que pues participen y nos acompañen. Teresa Celina Rodríguez Camacho, buenos días, muy feliz día para todas las mujeres. Así es, siempre en nuestras oraciones. Muchas gracias, Teresa. También nos escribe Mary Jane. Moni, si alcanzas a leer. Ok. Hola, bonito día. Como últimamente nos ha dicho Dios en su Evangelio, ¿de qué nos sirve amar a los que nos aman? Más bien a amar a nuestros enemigos. Y por otro lado,
amamos a nosotros mismos y no permitir que nos dañen, humillen, etcétera, ya que nuestro cuerpo es templo de Dios. Muy bien, muchas gracias, Marillente, tal cual, ¿no? O sea, ¿dónde está el mérito de amar a los que nos aman? Sí hay mucho mérito, es amor, el mundo necesita amor, pero una manera de cortar esta dinámica tan complicada de podredumbre social que hemos tenido es precisamente eso, dar un paso al frente, y que los católicos a partir de ese momento alzar la voz, el romper esta cadena tan complicada de me haces, yo te hago más, pues tú me hiciste, yo te vuelvo a hacer más, ¿no? O sea, si no, de lo contrario, pues qué estamos haciendo, ¿no? Y precisamente, como bien menciona Mary Jane, de esta manera poder dar este testimonio. Recuerden, más adelante regresamos a leer sus comentarios que vayan llegando, sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, sus saludos, ¿por qué no? Y también incluso propuestas de temas para semanas posteriores. Moni. Así es, oye Ángel, y entonces regresando a esto de la venganza, ¿cuáles son esos mecanismos? Porque hablábamos de que muchas veces actúas como tus emociones te dejan, te ciegan y actúas de cierta forma, pero pues también nosotros tenemos algunos mecanismos que cuando tú quieres vengarte te detienen. Sí, así es. Hay varios factores muy importantes que nos protegen de satisfacer este deseo de herir a otra persona. Y ahí, pues bueno, creo que es importante mencionarlo, ¿no? Tal vez todos hemos estado en ese momento en el de me hiciste, pues yo te voy a hacer más todavía para desquitarme, ¿no? Ese momento crucial en las películas en las que ya están a punto de, pero se detienen. Sí. No disparan, ni los matan, ni nada. No tan extremo, pero bueno, creo que tal vez todos lo hemos llegado a visualizar o a pensar, ¿no? ¿Qué pasa? Pues hay que tener esta gestión emocional. Es normal sentir este dolor, vamos a normalizarlo, vamos a aceptarlo. Es normal sentir este dolor y también ira al ser dañados, al ser burlados. La clave en este punto, en este caso, es qué hace cada persona con estas emociones. Por eso hablamos de gestión emocional, gestionar emociones. Cómo las puede sacar de una forma adaptativa y no violenta, sin herir a nadie. Mucho de esto pasa precisamente por conductas adaptativas. Te tienes que adaptar. Tienes que adaptar a la nueva realidad, al nuevo contexto. En este ejemplo, te encuentras a tu pareja engañándote. Pues tal vez si te está engañando, sí es doloroso, pero en vez de molestarte, yo creo que deberías decir qué bueno que lo descubro y qué bueno que voy a poder decidir no estar más con una persona así. En realidad parecería, viéndolo, gestionando emociones, más adelante se podría ver como pues un acierto, como una bendición. Qué bueno que lo descubrí y que no sigo en este engaño. Entonces darle sentido a las emociones, darle sentido a las experiencias para que no nos causen más ese dolor, lo cual es normal, pero que no nos lleguen a causar otro tipo de problemas o que nos lleven a materializar esta idea de venganza. Moni. Así es, y es que entonces lo más importante es que siempre aprendas a reconocer tus emociones y a aceptarlas. Al final somos seres humanos que todo el tiempo vamos a estar sintiendo y que está bien que a veces no te sientas bien y no pasa nada, ¿no? Pero simplemente es a través de ese reconocimiento de tus mismas emociones como podrías más adelante tener esta gestión emocional de la que nos habla Ángel. Ese saber qué hacer cuando te sientes de determinada forma. Uh-huh. Y son decisiones, es ahí donde entra esta parte, decisiones, y una palabra que siempre que la menciono les digo que me gusta mucho, adaptación. Nos tenemos que adaptar sí o sí, es parte del desarrollo humano, es parte también de la evolución. Vamos a adaptarnos en lo emocional, en lo psicológico. Si focalizamos de manera adecuada esta ira, a través, por ejemplo, del ejercicio físico, poco a poco irá disminuyendo y no tendrá tanto protagonismo. Podemos también desahogar esta ansiedad de esa forma. Además, a medida que esto va pasando, va tomando espacio, van entrando ya otras emociones, como puede ser el miedo a las posibles consecuencias de llevar a cabo la venganza. ¿Por qué? Porque ya está entrando la razón. Y ya sabes que si golpeas, ya sabes que si haces daño a
a los bienes materiales de alguien más, tendrá consecuencias, ¿no? Y evitar a toda costa llegar al punto de agresiones y de venganza, Moni. Así es, y es que todo esto es un proceso, ¿no? Ya hemos hablado de duelo, hemos hablado de diferentes temas en donde se puede decir que se llega a lo mismo y es un proceso y tienes que dar oportunidad a que pases por todo ese proceso. Entonces, una vez que aceptas o que sabes qué es lo que va a pasar, entiendes las consecuencias, es cuando empiezas a avanzar y es cuando aprendes a detenerte y aprendes a lo que decías, ¿no? A seleccionar, a decidir qué es lo que sí vas a permitir y qué es lo que no vas a permitir. Sí, y volvemos a lo mismo. Son decisiones que uno debe ir tomando. De esta forma, cuando se presente un momento, un contexto, una situación de que te lleve a sentir esta rabia, esta ira, poder tener la determinación de tomar la mejor decisión y pensar sobre todo en las consecuencias, ¿no? Así es, y es que cuando tú no resuelves todas estas cosas, cuando tu ira, cuando tu miedo, cuando ese sentimiento negativo se queda en ti, pues te estancas y entonces ya no sales de lo mismo y entonces es difícil que olvides y entonces te lleva a que sea difícil perdonar y entonces te lleva a que sea difícil avanzar y entonces uno solo en muchas ocasiones te haces la vida todavía más pesada. Sí, porque estás, al entrar en este círculo vicioso, estás reviviendo la experiencia. Lo estás viendo una y otra vez en tu cabeza. ¿Y qué pasa? Que cuando lo haces tantas veces, le vas agregando elementos. Y le vas descubriendo más elementos. Y es que me engañó, y es que desde cuándo, y es que se están burlando, y es que... Y pues uno le va a encontrar lo que desee encontrarle, y uno va a alimentar esta fantasía, y lo único que va a hacer es precisamente eso. Te vas a hacer más daño, vas a ser más proclive a materializar esta venganza, y lo cual nos pone totalmente en un escenario de perder. Ya perdiste en la experiencia, ya tienes el dolor, ya estás ahí. Pues bueno, hay que salir con elegancia, creo yo, de cualquier situación que se pueda llegar a presentar y no meterte totalmente en el fango de la otra persona, Moni. Así es, que al final lo único que te va a provocar es que te vas a quedar precisamente en el pasado, en ese sufrimiento constante, te vas a convertir en una persona que no quieres ser, ¿no? Porque yo creo que a nadie nos gusta estar viviendo como en esa inseguridad constante, en esa falta de autoestima, en esa falta de seguridad. No, para nada, ¿no? Y ni siquiera podríamos decir que es vivir, eso es sobrevivir, eso es malvivir. Y no venimos a eso, ¿no? O sea, Dios nos quiere felices, nos quiere contentos, que seamos libres, que no estemos sujetos a este dolor, que no estemos sujetos a estar reviviendo, reexperimentando los malos momentos, los malos sucesos. Por eso también la relevancia y la importancia de estos temas, precisamente, que invitan a la reflexión. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? Por ahí hay alguien que tal vez tenga una idea de venganza en la cabeza. Pues lo mejor sin duda será aceptar lo que ha llegado a ocurrir. Si se puede buscar justicia sí, pero no venganza, Moni. Así es, y es que entonces ahí es cuando entra esa capacidad que tenemos todos, porque al final la tenemos, a veces nos cuesta más trabajo, a veces no tanto, pero tenemos esa capacidad de salir adelante, esa empatía, esa resiliencia, esa capacidad de aceptar que sí, se nos ha hecho un daño, y sí, va a haber una consecuencia, y sí, te lastimaron, pero que tú tienes ese poder, ¿no? Y que todo poder conlleva una gran responsabilidad, y entonces trabajando en ti y haciendo las cosas por ti es como vas a poder salir de todo esto, ¿no? Y todas esas dudas y todos esos deseos y todas esas sensaciones desagradables poco a poco van a ir desapareciendo. Y eso, poco a poco, es un proceso. En ocasiones no estamos dispuestos a experimentar, a vivir los procesos. Queremos todo para ayer. Esta sociedad nos invita a que todo sea para allá, para el momento. Estos procesos emocionales, mentales, humanos,
llevan su tiempo. Entonces ahí hablamos también de paciencia. E incluso, como lo hemos mencionado en otras tantas ocasiones, pues acudir a un especialista, con un profesional de la salud, un psicólogo, acudir también con el párroco, que sin duda serán buenos espacios para poder sanar, para poder resignificar esa experiencia. Moni. Y tener en cuenta que todos somos personas diferentes, ¿no? Y que mi proceso no va a ser igual a tu proceso, ni va a tener la misma velocidad, ni lo vamos a entender de la misma forma. Estamos acostumbrados hoy en día a estar ante un teléfono, ante un dispositivo, y si no te gusta algo, ¡pum!, lo borras, o ¡pum!, le das scroll, y se va para arriba, y se va para arriba, y va desapareciendo. Y creo que eso lo hemos transportado un poco a nuestra vida diaria, ¿no? También queremos que todo sea darle scroll y darle para adelante y desaparecerlo, y no es así. Tienes que aceptar que tu proceso puede ser rápido, que tu proceso puede ser lento, pero que al final es un proceso que tienes que pasar. Sí, si ya estás ahí, pues ni hablar, tratar de razonarlo, tratar de darle este sentido, este significado, y tratar de buscar el mejor escenario posible. Aunque hay ocasiones, es cierto, que el contexto, la situación nos manifiesta pues no el mejor escenario, sino el menos malo. Y pues ni hablar, es lo que hay. Y si es lo que hay, vamos a buscar entonces un escenario mejor. Se puede. La opción, la solución está ahí, pero hay que buscarla con nuestros propios medios. Nuestros propios medios no alcanzan, bueno, nos acercamos con alguien más que sí nos dé esa posibilidad. Alguien más, ¿a quién me refiero? Un profesional de la salud, un sacerdote. Porque luego pasa que platicamos nuestros problemas y pues lo que hoy son oídos, mañana son lenguas, y van a estar comentando todos nuestros problemas con el vecino, con la vecina, y eso solo nos va a exponer a nosotros también en una situación totalmente contraria a lo que deseamos. Entonces, si necesitamos el auxilio, el apoyo, hay que saber con quién, Moni. Así es, entonces recuerda, y si se puede, cuesta trabajo, claro, siempre lo hemos dicho, ¿no? Esto es cuestión de paciencia, dices tú, la carrera se llama paciencia, y saber entender que es un día a día. Y poco a poco las cosas se van a ir solucionando, una cosa a la vez. Sí, y eso también, una cosa a la vez, un día a la vez, un problema a la vez, saber decidir cuál es el problema, cuál es el momento que más me genera esta idea de venganza. Pues bueno, entonces abordarlo, trabajarlo y resolverlo, que la idea es esa, no simplemente hablarlo, sino es bueno, es sano, pero también abandonar esta idea de la venganza. Moni. Así es, Ángel, y entonces, ¿por qué a veces, explícanos bien, por qué sentimos esos deseos de vengarnos y no de hacer esto de, como nos comentaba Mary, de amar a nuestros enemigos? Porque a veces no es tan sencillo todo esto. Pues pasa todo por el factor humano. La venganza, ¿en qué consiste? Pues se ha utilizado este término, y es de manera muy común, utilizado, incluso idealizado por muchas personas, ya que creen de manera equivocada que esta sensación les hará sentirse mejor. Llegan a tener la sensación de tener incluso poder, se pueden llegar a sentir poderosos. Por supuesto, el hacer daño a alguien más, eso no es tener poder, eso al contrario te pone en una situación de miseria humana. El buscar el daño al otro por el daño mismo, no, para nada, ¿no? La venganza es una forma de castigo que es aplicada por una persona que ha sido dañada física o psicológicamente. Se trata de un modo de perjudicar a alguien que nos ha hecho pasar, que nos ha hecho sentir dolor, sobre todo si sentimos que ésta nos ha traicionado de algún modo. Ojo ahí, si sentimos que nos ha traicionado de algún modo. Pasa también por la percepción. En este caso, la persona siente el deseo de dirigir dicha venganza hacia el individuo que le ha prodigado tal daño. Lo más habitual es que se intente perjudicarle de alguna forma que
de un modo u otro acabe por relacionar con nosotros de forma que acabemos sintiendo que hemos saldado una deuda pendiente. Entonces pasa mucho por esta lectura del honor, esta lectura de si a mí me dieron un laminazo, pues que también se vaya con su laminazo, ¿no? Entonces, y es una cuestión bastante humana. Sí, vamos a normalizar nuestras emociones, nuestros sentimientos, pero también vamos a razonarlas, vamos a racionalizar para que no nos quedemos en el nivel pues de las bestias que contestan de manera reaccionaria, de manera instintiva. Moni. Y es que así, ¿no? Hasta parece aceptable y normal y lo podemos hasta comprender, ¿no? Pero si profundizamos en todo esto, pues entonces nos vamos a dar cuenta que lo único que estamos haciendo es poniendo nuestra energía en algo que nos ha hecho daño y que nos va a seguir haciendo daño, y que lo mejor sería poner esa misma energía en algo que nos ayude, que nos sane, que nos saque adelante. Y son decisiones, o sea, el decidir mantenernos en la idea de la venganza o el decidir buscar una salida diferente, una verdadera salida, y no quedarnos en este bucle dando vueltas sobre la idea de la venganza. Lo único que estamos haciendo es permitiendo que nos siga y se nos siga y que nos siga haciendo daño. Sí, y pues perpetuar la situación, perpetuar el dolor y abrir puertas a otro tipo de cuestiones que nos van a poner todavía en una desventaja mucho mayor. Desafortunadamente tampoco sabemos quién está del otro lado, ¿no? O sea, desafortunadamente también hemos visto que un accidente de tránsito, un laminazo, acaba pues con un fallecido porque se pusieron a pelear ahí, y pues qué necesidad de llegar a ese extremo. Moni. Así es, pues bueno, 11:40, vamos a nuestra segunda pausa. Listo, estamos aquí de regreso. Pues fíjense todos esos programas tan interesantes que tenemos. Esto de la pausa me parece genial porque ustedes pueden tener ese adelanto de todas las posibilidades que tenemos aquí en Radio San Juan Diego. Sí, también, bueno, cada programa interesante, ¿no? Este canon de belleza. Belleza, ¿para quién impone esta idea de qué es bello, qué no es bello? Hablando de, por supuesto, apariencia física, y pues también el especial de San José con nuestra compañera Nancy, para que estén pues todos al pendiente. Después de la pausa vamos a leer comentarios que hayan podido llegar después. Mary Jane nos amplía. La venganza no es buena porque uno mismo se daña, se enferma, mientras que la otra persona está bien, ni se preocupa. Ahí es amarse uno mismo para no dañarse. Y es cierto, ¿cuántas veces pasa que nos hicieron algo y uno sigue pensando, dándole vueltas, y la otra persona como si nada? Y nosotros seguimos siendo esclavos de esa experiencia. La otra persona sigue teniendo ese impacto, ese poder sobre nosotros, y también eso, hay que saber evitar darle ese poder a los demás. También agrega Mary Jane, se puede uno enfermar hasta de cáncer.
Así es, hay propuestas, hay teorías que señalan que el cáncer viene pues de estas emociones no trabajadas, no resueltas. Entonces está ahí la posibilidad, como les comento, son teorías, son propuestas que están ahí, y por eso también, si es cierto o no es cierto, pues mejor trabajarlos, mejor abordarlos. También Brenda Yáñez nos escribe, Moni, nos manda, bueno, buenos días, saludos, buenos días, Brenda. Nos tenía un poco abandonados, Brenda, pero pues bueno, ya estamos aquí de nuevo en estos programas en vivo, y vamos a continuar, Moni. Así es, y es justo también lo que dice Mary, ¿no? Mientras nosotros estamos ahí dándole vueltas y sufriendo una y otra vez por lo que sucedió, pues la posibilidad está ahí, como nos dice Mary, ¿no? La otra persona está como si nada, sigue su camino y ni siquiera nos está tomando en cuenta. Y entonces lo único que estamos logrando es acentuar el daño, pero para nosotros mismos, ¿no? Estamos poniendo nuestro bienestar, nuestra paz mental en manos de alguien que pues realmente no le interesa si estamos o no estamos. Entonces hay que seguir adelante, porque al final todas estas acciones lo que están haciendo es repercutiendo de forma directa en nuestra autoestima, en nuestro autoconcepto y en nuestro respeto, en ese respeto que nosotros nos tenemos a nosotros mismos, lo cual también nos decía Mary, es lo más importante que nosotros tenemos, esa satisfacción, ese sentirnos bien y ese amor propio, ¿no? Ese poder alcanzar esta felicidad y esa paz mental que al final es lo que todos estamos buscando. Sí, y darle ese sentido, ese significado, y nosotros como católicos siempre estar presentes en oración con Cristo, con Dios. En consulta, en terapia, escucho muchas personas que dicen, es que mi pareja me engañó y yo quiero pues hacerle daño, vengarme, quitarle, ponerle lo que sea, ¿no? Pero también como católicos pues sabemos que el amor siempre vivo, el amor siempre presente, pues es el amor de Dios, ¿no? El amor de la criatura, el amor del humano es falaz, es mudable. Entonces también tener presente esa situación, que en ocasiones pues las personas fallan, se equivocan y pues ni hablar, ¿no? En una ocasión tú eres el cuchillo, en otra ocasión pues tú eres la mantequilla, se diría por ahí, y pues tratar de verlo de esa forma. Son errores, son equivocaciones. Mantenernos en la idea de la venganza pues es mantenernos en la idea de la equivocación, y pues no vamos a romper esta idea, vamos a romper esta cadena de errores, vamos a tomar las decisiones correctas, las decisiones adecuadas. Moni. Porque al final lo que queremos es ponernos en paz y estar tranquilos, porque estar en paz significa poder superar eso que te lastima, poder superarte a ti mismo y poder estar bien. Y al final cuando tú perdonas, pues lo único que estás haciendo es siendo valiente, ¿no? Es ser más fuerte, porque recuerda que quien perdona es más fuerte que quien teme y odia. Sí, y eso, ¿no? Requiere mucha fortaleza, requiere una aceptación y un abandono total, el aceptar que se recibió el daño y el abandonar este deseo de hacer daño a alguien más. Se requiere mucha fortaleza, mucha inteligencia. Entonces dejarlo pasar no es de débiles, no es de gente sin actitud, no, al contrario, es de gente con mucho valor, con mucha fortaleza, con mucha inteligencia, y pues totalmente cierto, y totalmente es una realidad, Moni. Así es, debemos de ser conscientes que algo que no podemos controlar es cómo actúan los demás, ¿no? Entonces, pero lo que sí podemos controlar es cómo vas a dejar que esa acción, que ese actuar te afecte a ti. Al fin y al cabo, de lo único que eres responsable es de ti mismo, y somos nosotros quienes vamos a tener que rendir cuentas de nuestros actos y ellos de los suyos, y así. Entonces, en definitiva, pues todo esto de la venganza provoca un sentimiento negativo que no nos va a aportar nada, que no nos va a dejar avanzar, y que en lugar de desearla, en lugar de buscarla, simplemente debemos de aprender a perdonar. Aprendamos a perdonar, aprendamos a elegir, a tomar las mejores decisiones. Aprendamos también pues a reconocer que la gente falla,
la gente se equivoca, nosotros nos equivocamos. Entonces, aceptemos la humanidad en uno mismo, aceptemos la humanidad en los demás, y como tal, esta humanidad nos llevará a errores, buscando siempre llegar a esta divinidad, abandonando lo humano y entrando en el razonamiento que nos lleve a la divinidad, o a acercarnos a esta presencia de Dios, Moni. Así es, se castiga por sus obras malas a los malos, es decir, cada uno vamos a obtener consecuencia de nuestros actos, y no debemos dejarnos vencer por el mal, sino más bien tenemos que vencer el mal con el bien. Con el bien, y es un proceso, es un día a día, es un momento a momento. Puede ser tedioso, puede ser cansado, sí, no es fácil, pero la opción está ahí, las oportunidades ahí están. Pues bueno, vamos cerrando ya el tema de hoy, y vamos a pasar a los likes, a los me encorazona que nos hayan podido regalar. Teresa Celina Rodríguez nos regaló un me encorazona. Brenda Yáñez también, muchas gracias, Brenda, qué bueno que nos acompañas. María Guadalupe Rosas Velázquez, su like. María Lourdes Vargas Nieves, un like, muchas gracias, María. África Marina Hernández Covarrubias, muchas gracias, África, por tu like. Armando Hernández, un like, muchas gracias, Armando. Marcela Guadalupe Elizalde Ceja, un me encorazona. Y Kaila López, otro me encorazona. Muchas gracias por estar con nosotros, acompañándonos. Recuerden, ayúdenos compartiendo el contenido que se genera aquí en Radio San Juan Diego, para poder llegar a más personas, que este mensaje, que este contenido llegue a alguien que tal vez lo pueda llegar a necesitar. Moni. Así es, entonces aceptemos eso, aceptemos la humanidad que todos tenemos, aceptemos que no siempre somos los buenos, pero tampoco siempre somos los malos, simplemente vive con lo tuyo, trabaja con lo tuyo, hazlo por ti. Sí, un día a la vez, y vamos a acercarnos pues también a Dios. Pues Moni, llegamos a la parte final, ahora sí. Ahora sí, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Creer, Crear y Transformar en Cristo. Se castiga por sus obras malas a los malos. Digámosle adiós a la venganza, digámosle hola al perdón. Así es. Y pues como siempre, como cada miércoles al despedirnos, viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe, viva México. Que viva. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado a una emisión más de su programa Creer, Crear y Transformar en Cristo. Los esperamos el próximo miércoles. Síguenos a través de Facebook Live, YouTube y nuestra página www.diocesisdecuautitlán.org.mx.